Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Ciencia Política. De parte de la ESIPO, les tengo un cordial saludo. En especial al licenciado Héctor Luis Acevedo y al profesor José Luis Colón por su interés genuino en presentar su libro en nuestro recinto. Quiero reconocer además la presencia del decano de Asuntos Académicos en representación del decano Jaime Seguer y el profesor Hay Weyland, profesor de Matemáticas. Por último, pero no menos importante, bienvenidos a todos los colegiales y demás comunidad aquí presentes. En esta noche vamos a compartir con ustedes una actividad bien especial. Puerto Rico nos ha regalado decenas de hombres y mujeres ilustres que de una manera u otra han unido en nuestra historia. Hoy tenemos una de esas oportunidades, pues estaremos presentando el libro de Antonio Fernández Cicer, de Médico Constituyente, editado por el licenciado José Luis Héctor Luis Acevedo y el profesor José Luis Colón. Antes de comenzar a entrar en la vida de este gran hombre puertorriqueño, nuestro presidente Francisco Vargas se dirige a ustedes con una breve palabra. Sí, gracias, Génesis. Antes que todo, buenas noches a todas y a todos. De parte de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, quisiera extenderle la más cordial de las bienvenidas y agradecimiento a todas las personas aquí invitadas, en especial al licenciado y mi amigo Luis Acevedo y a José Luis Colón. Entiendo y tengo constancia de que donde quiera que van estos dos personajes tienen algo bueno que decir de la ESIPO. A mi entender, este libro sobre la vida de Antonio Fernández Cicer debe ser de gran importancia para nosotros los estudiantes, en especial aquellos que cursamos ciencias políticas. He aquí uno de los arquitectos del sistema político en el cual vivimos todavía, el cual estudiamos, y poco de interés para muchos de nosotros. Algunos lo repudian, otros todavía creen en él, y existen los que creen haberle encontrado alguna solución. También quisiera agradecerle a los 4 caballeros que van a presentar el libro en el día de hoy. Conozco el esfuerzo y la dedicación que le han dedicado a esto y pienso que se merece un aplauso desde ahora. Les espero una presentación de primera. Lo voy a dejar con eso. Espero que la presentación les guste y muchas gracias por su atención. Antes de comenzar con las exponencias sobre algunos ensayos que componen el texto, el libro presenta un recorrido de lo que ha sido la vida de un gran hombre, como lo es Antonio Fernández Cicer. Nacido el 10 de mayo de 1895, el cual quedó huérfano de padre un año después de haber nacido. Cursó estudios en medicina por determinación de su tío, ya que sus intereses principales lo eran por la carrera del derecho. Sin embargo, Fernández se desempeñó grandemente en la carrera de medicina. A lo largo de su desempeño como médico, se dio cuenta que el hambre y la pobreza eran las causas mayores de las condiciones de salud de los puertorriqueños. Estuvo 8 años, de 1923 a 1931, siendo subcomisionado de Sanidad, para luego, en 1931, ser nombrado comisionado de Sanidad de Puerto Rico por el gobernador Teodoro Roosevelt, hasta 1933. Fernández también fue presidente de la Junta de Bienestar de la Niñez. De sus más grandes legados en nuestra historia se encuentra el reconocimiento como el primer cardiólogo con entrenamiento formal en Puerto Rico. Entre otros temas, Antonio fue parte de la masonería, como nos menciona el libro. Para finales del siglo XIX en Puerto Rico, casi todo el liderato político era masón. Por otra parte, Fernández se desempeñó en la política de Puerto Rico como uno de los creadores del Partido Popular Democrático, siendo el primer director de finanzas y siendo además el primer candidato a comisionado residente de los Estados Unidos para el año 1940. Este suceso aportó al establecimiento de grandes lazos de amistad con Luis Muñoz Marín. En el 1946 toma cargo de comisionado residente y va a desempeñarlo por los próximos 18 años, hasta el 1964. Como ser humano, el Dr. Fernández Cicer es catalogado en el libro como una persona con pasiones, amores, costumbres y valores. De las letras que más resalto sobre este texto es donde nos presenta que el señor Fernández usó la política para sanar heridas que su medicina no alcanzaba a curar.
Además de su profesión como médico, el derecho y la historia fueron parte de su vocación. Relacionaba grandemente la salud con la política y lo veía como la mano amiga del gobierno para cambiar radicalmente cientos de miles de vidas. Él, junto a Muñoz, como le llamaba, no auspiciaron el proyecto de gobernador electivo. Sin embargo, el doctor Fernó Cicer impulsó la legislación para extender la vigencia de la Ley de Seguro Social para Puerto Rico. Los estudios de Fernó fueron fundamentos para los primeros borradores de la Constitución de Puerto Rico, siendo presidente de la Convención Constituyente del Estado Libre Asociado. Entre otras cosas, fue invitado a ser consejero especial de la delegación americana en las Naciones Unidas durante la discusión del caso de Puerto Rico y otros varios proyectos en los que él fue partícipe. Sin más preámbulos y para dar comienzo a las exponencias, tendremos a nuestro compañero Alberto Morales, estudiante de sexto año de candidato de graduación en Ciencias Políticas, quien nos estará hablando sobre el ensayo Dr. Antonio Fernó Cicer, obra médica, de Eduardo Rodríguez Vázquez. Un fuerte aplauso. Buenas noches. Doctor Antonio Fernó Cicer, de médico a constituyente. En esta ocasión estaré haciendo énfasis en la obra médica de Fernó, escrito por Eduardo Rodríguez Vázquez. Obra que ha sido desatendida por nuestros historiadores al pasar de los años. Don Antonio, como bien se menciona en el libro, entregó su vida para aliviar el dolor de los demás y ampliar los horizontes de la libertad de su pueblo. Fernó decía: nos debemos a la patria que tiene derecho a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestra felicidad. Cierro la cita. Fernó responde a la descripción de medios escogidos. Fernó responde a la descripción de médicos escogidos que hacen historia en nuestro país. Remontémonos a Puerto Rico de principios del siglo XX, un Puerto Rico de alrededor de 900.000 habitantes y con no más de 170 médicos. Puerto Rico para aquel entonces tenía una tasa de mortalidad donde la esperanza de vida era de menos de 30 años. Las enfermedades más comunes no eran la anemia, malaria, la fiebre tifoidea y la tuberculosis. Fernó, a muy temprana edad, queda huérfano de su padre, como bien menciona Génesis. Es entonces cuando su tío Manuel Licen Aponte se encargó de la educación de Antonio Fernó. Cursó sus primeros años en las escuelas públicas del país, posteriormente se muda a Pensilvania y finalmente se ha admitido a la escuela de medicina en la Universidad de Maryland, donde doctoró en medicina, en medicina y cirugía a la temprana edad de 20 años. Posteriormente regresa a Puerto Rico, donde comenzó a ejercer en el pueblo de Caguas. Desde su llegada a la isla se involucró en la política y militó en el Partido de Unión en el ala dieguista. Una vez en Puerto Rico se destacó combatiendo el sarampión, entre otras cosas. Desde sus comienzos y dada la alta tasa de mortalidad infantil, la falta de educación y las pobres condiciones de higiene en el país, Fernó se dedicó al bienestar de los niños. Posteriormente fue nombrado oficial de sanidad y luego jefe de negociado de enfermedades transferibles y estadísticas demográficas del Departamento de Salud Insular. Es entonces cuando comienzan sus publicaciones en diversos medios de comunicación, tanto escritos como radiales, con el fin de educar al pueblo. Entre sus publicaciones trabajó el tema de la prevención de ceguera causada por la sífilis, la tuberculosis en las madres y la mortalidad infantil en Puerto Rico. Fernó es reconocido como el principal artífice del diseño e implementación de la política pública relacionada con la sanidad. Es entonces cuando es nombrado subcomisionado de Sanidad. Fernó, junto al comisionado de Sanidad, el doctor Alejandro Ruiz Soler, combatieron la peste bubónica en el área de San Juan. Luego, en el 1921, Fernó se posiciona como presidente de la Asociación Benefactora de Ciegos, y es entonces cuando desarrolla la Escuela de Ciegos en Ponce. Para entonces, el doctor Fernó Cicer apenas contaba con 25 años de edad, y se le atribuye como un joven brillante que ha empezado donde otros terminan, y hace honor a la juventud puertorriqueña. 2 años más tarde formó parte de la reorganización del Departamento de Sanidad y creó los negociados de onicianérisis, prevención de tuberculosis, enfermedades venéreas, enfermeras visitantes, trabajadores sociales, prevención de plagas y negociados en el control de la malaria, entre otros tantos. La visión de Fernó se fue concretando progresivamente. En el 1926 redactó un proyecto sobre el seguro de enfermedad obligatorio.
Posteriormente, Fernós comenzó a enseñar en la cátedra como instructor de la higiene en la Escuela de Medicina Tropical, escuela de medicina creada en el 1924, aledaño a la fortaleza, y no es entonces hasta el 1926, donde se traslada al edificio que ahora alberga al lado del Capitolio, que todavía conserva su nombre, donde actualmente está la oficina de Servicio Legislativo. Años más tarde, Antonio Fernós se convertiría en el director y profesor de dicha escuela. Allí Fernós, como instructor, daba los cursos de salud pública y enfermedades transmisibles. En junio de 1924, Fernós asumió el cargo de editor del Boletín Médico, dándole paso a continuar con sus publicaciones para educar al pueblo de Puerto Rico en aquel entonces, haciendo publicaciones tanto en inglés como en español. Fernós lideró varios cuerpos como fue la Junta de Bienestar para la Niñez, donde tuvo la oportunidad de asistir como delegado a la Quinta Conferencia Panamericana del Bienestar del Niño en La Habana, Cuba. También para el 1931 fue miembro de varios subcomités en la tercera conferencia de la Casa Blanca de la Protección de la Niñez. Para Fernós, uno de sus grandes retos fue el hacerle justicia a las clases menos privilegiadas, manteniendo uno de sus postulados, y cito: toda nuestra actividad debería ser empleada en la gran labor de preparar a nuestras clases campesinas para una vida superior. 2 años más tarde, inauguró el leprocomio con 60 camas. También se organiza la primera unidad de salud pública en Puerto Rico, ubicada en Río Piedras. Esta primera unidad operaba con un oficial médico, 12 enfermeras que también hacían visitas, ayuda clerical y varios inspectores sanitarios. Allí se llevaban a cabo clínicas de tuberculosis, clínicas de bienestar del niño, se encargaba de enfermedades transmisibles, y su servicio se extiende a todo el municipio, tanto en zonas rurales como urbanas. Ya prácticamente vamos cómo se va desarrollando la labor médica de Fernós, tanto en los niños como lo que son las enfermedades de transmisión sexual, como lo son también la ceguera. Ya en el 1927, Fernós reconoció que hacían falta centros de salud a nivel de distrito y en los municipios para poder trabajar con las diferentes enfermedades. 2 años más tarde se inaugura un manicomio de 1000 camas y hospital del distrito de San Juan, preventorio de 100 camas en el sanatorio de Río Piedras, y establece la escuela para ciegos. Entre 1926 y 1931 se construyen en Puerto Rico 7 unidades de salud pública. Allá vemos cómo se van desarrollando los hospitales en diferentes partes de la isla. Se comenzaron con 7 unidades, pero la idea de Fernós era tener una unidad en cada pueblo, pero en 1933 pues sucede lo inesperado. Tanto el presidente del Senado, en aquel entonces, quien era Rafael Martínez Nadal, pues la Cámara de Representantes aprobó una resolución retirándole la confianza a Fernós como comisionado de Sanidad. Esto suscita varias controversias entre ambas cámaras y hace que Fernós se retire de comisionado de Sanidad. Posteriormente se nombra al doctor Garrido Morales como comisionado de Sanidad, y aunque en un principio se opuso a continuar con la labor de Fernós y SER por cuestiones puramente políticas, el 16 de agosto de 1937 completó oficialmente la labor de ISER, donde se completaron 76 unidades de salud pública distribuidas en todos los pueblos, y esto se logró en apenas 11 años. Yo pienso que es una cifra récord para las oportunidades que había en aquel entonces. Por otra parte, Fernós y SER, viendo la oportunidad de volver al ejercicio de su profesión, ya estando fuera de la política, ¿no?, pues decide a estudiar nuevamente, ingresa a la Universidad de Columbia en Nueva York, especializándose en la cardiología. Luego de varios meses regresó a Puerto Rico, luego de adquirir su primer electrocardiógrafo, y estableció su consultorio en la avenida de Diego en Santurce, donde obtuvo muchísimo éxito, dado que era el primer cardiólogo en Puerto Rico. Más tarde continúa con sus publicaciones, pero en esta ocasión especializados en la cardiología, electrocardiografía y enfermedades cardiovasculares. En el 1942, el doctor Fernós ocupaba los cargos de jefe de Defensa Civil de la zona metropolitana, director ejecutivo de la Comisión de Alimentos y presidente de la Autoridad de Hogares. Este mismo año, cuando la política volvió a ser de la suya, y dada la problemática en aquel entonces, le plantean que la solución estaría en que Fernós regrese al mando de la Comisaría de Salud. Y Fernós, basado en sus principios de servidor público, por los cuales había comenzado, no pudo negarse. Nuevamente, al mando del Departamento de Salud, propuso reorganizarlo en 3 divisiones: salud pública, bienestar público y servicios médicos.
Entonces Fernós inició un proceso intenso de regionalización de los servicios de la salud. En el 1944 es nombrado miembro vitalicio honorario de la Asociación de Higiene por su intachable ejecutoria en pro de la salud pública. En esta ocasión, como comisionado de Sanidad, desarrolló muy efectivamente una campaña antimalaria. Ahora nuevamente retomando el tema de la Escuela de Medicina Tropical, cabe señalar que en la escuela no se formaban médicos en Puerto Rico, sino que se le otorgaban grados a médicos ya graduados. Es entonces cuando Fernós se convierte en uno de los defensores de la creación de una escuela de medicina para formar médicos puertorriqueños. Las estadísticas eran claras. Eran necesarios 2.000 médicos, uno por cada 1.000 habitantes, y solo habían 500 para aquel entonces. Con las esperanzas de regresar a su consultorio privado, años más tarde Fernós decidió mantener su consultorio. Cuando entró como comisionado de la salud, dejó su consultorio cerrado y decidió no venderlo. Hasta con las esperanzas de volver a la consultoría como cardiólogo. Y cuando le ofrecen ser comisionado residente, entonces decide vender su consultorio, excepto el electrocardiógrafo. Entonces lo dona a la recinto de ciencias médicas, que actualmente se encuentra en la entrada del recinto y está como obsequio de Fernós. Los primeros 30 años de su vida profesional los dedicó al ejercicio de la medicina, tanto en la práctica privada, en el servicio público, en la cátedra, como consultor y como editor. No cabe duda alguna que el doctor Antonio Fernós Isern, su visión y más aún su gestión fueron pieza clave para la transformación de la salud pública de cada uno de los puertorriqueños. De ayuda a los indigentes, a los desposeídos, a los vulnerables, y logró la creación de instituciones para enfrentar las injusticias sociales. Su paso siempre al frente en las soluciones a problemas de pobreza y salud en el país fueron reflejo de su compromiso con nuestra patria. A él, a Antonio Fernós Isern, le debemos en gran medida las bases del sistema de salud que prevalecen actualmente. Para finalizar, quiero cerrar con una cita de Antonio Fernós Isern: y ella, la patria, no exige la vida, no exige siquiera la felicidad, pide que trabajemos por ella. Hay que trabajar por ella, haciendo caminos, haciendo todo lo que hay que hacer con espíritu firme y con ánimo. Muchas gracias.